Esta es la guía de 5 minutos para la clase Yamato, los acorazados de la Marina Imperial Japonesa. La clase Yamato fueron los acorazados más grandes y más fuertemente armados que jamás se construyeron y como tal han alcanzado una especie de estatus semilegendario. Sin embargo, es algo irónico que en realidad sepamos relativamente poco sobre ellos en comparación con algo como el Iowa, Vanguard o Bismarck, en gran parte debido a una combinación de bombardeos aliados e intransigencia japonesa hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que puso muchos registros navales japoneses a la antorcha. Pero por suerte sobrevivió lo necesario para tener una noción de cómo eran las naves. Como con tantos barcos de la Segunda Guerra Mundial, la clase Yamato fue muy influenciada por los tratados navales de los años 1920 y 1930, aunque no en términos de intentar cumplir realmente con un límite o incluso mentir tranquilamente sobre el cumplimiento de un límite. Los problemas que los japoneses enfrentaron con estos tratados fueron que el desplazamiento y el calibre de los cañones estaban limitados por igual para todas las naciones, por barco. Pero Japón tuvo que aceptar una marina de 3/5 del tamaño de las flotas estadounidense o británica. Esto implicaba que Japón probablemente perdería rápidamente una guerra contra estas naciones, ya que su flota estaba considerablemente superada en número. En los años 30, el gobierno japonés se estaba volviendo rápidamente militante y expansionista, con el objetivo de convertir la región del Pacífico Occidental en territorio del Imperio japonés. Esto implicaría guerra con varias potencias, probablemente con Gran Bretaña, América o las dos. Ambas naciones comenzaron con flotas más grandes y tenían una producción industrial mucho mayor que Japón. Así tendrían la ventaja numérica a corto plazo y la capacidad de superar la construcción japonesa a largo plazo. De hecho, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos en ese tiempo mencionaron superar a Japón 3-1 en construcción naval si reiniciaba una carrera armamentista, olvidando un poco la tacañería previa del Congreso. Por su parte, Japón se retiró de varios tratados navales a mediados de la década de 1930. Como resultado, se les ocurrió un plan astuto. En lugar de incrementar gradualmente el diseño de los acorazados, como todos habían hecho históricamente, y en lugar de intentar igualar a sus enemigos barco por barco, Japón optaría por construir menos barcos pero mucho más grandes, barcos capaces de enfrentarse a varios oponentes a la vez. Dado que un barco, 2 veces el tamaño de los acorazados del tratado, no costaría realmente el doble, esto permitiría en teoría a Japón igualar o abrumar a una fuerza numéricamente mayor con un nivel de gasto que podría sostener. Aunque el enemigo construyera barcos para igualar, Japón esperaba obtener lo necesario tras destruir las fuerzas enemigas iniciales, antes de que los nuevos barcos entraran en línea. Durante ese tiempo, Japón repetiría la estrategia con barcos aún más grandes. A mediados de los años 30, se estudiaron 2 docenas de diseños preliminares con cañones de 16 a 18.1 pulgadas de calibre y una variedad de baterías secundarias, algunas enfocadas en el poder antiaéreo, otras contra destructores y otras diseñadas para luchar solas contra cruceros de escolta aliados. La propulsión y la protección también variaban enormemente, desde barcos lentos con armadura ultra pesada y cañones más ligeros, hasta barcos con cañones ultra pesados pero mucho más rápidos con armadura más ligera, y todo lo demás. De estos, 2 diseños fueron seleccionados para la consideración final, el diseño A140F3 y A140F4. La principal diferencia entre los dos era el rango operativo. El diseño F3 tenía aproximadamente 2/3 del rango de F4. Al final, el diseño F4 de mayor alcance ganó, con un cambio final a propulsión totalmente de turbina debido a problemas con los motores diésel en otros barcos que pesaban contra cualquier planta de energía híbrida. Se planearon 5 barcos, con un desplazamiento estándar de 64.000 toneladas cada uno. Como es habitual en Alemania, los barcos no se nombraron al comienzo de la construcción, por lo que los 2 últimos solo se conocerán como barcos de guerra No. 111 y 797, los 3 primeros recibiendo los nombres Yamato, Musashi y Shinano. Las 3 embarcaciones se construyeron con gran sigilo para impedir que la inteligencia enemiga conociera su existencia y especificaciones. Si la gente viera cuán grandes y potentes eran mientras se construían, podrían empezar a fabricar barcos similares, dando a Japón una ventana de oportunidad muy limitada para actuar.
Esto llevó a encerrar toda el área de construcción en un edificio aún más grande que el barco por razones obvias. Este esfuerzo fue muy efectivo. Aunque la longitud del barco se pudo calcular fácilmente solo mirando el edificio que lo encerraba, las estimaciones de lo que había dentro se equivocaron en la viga, adivinando una cifra que era 17 pies demasiado estrecha y un desplazamiento de entre 40.000 y 57.000 toneladas, mucho menos que las ahora 69.000 toneladas que realmente eran. Incluso después de que el Amato entró en servicio y se hundió en 1945, la mayoría de los comentaristas aún lo citaban como un barco de 45.000 toneladas, armado con 9 cañones de 16 pulgadas, parecido a un Iowa en general. El diseño de los Montanas de 60.000 toneladas estuvo muy influenciado por estas estimaciones, así que uno se pregunta qué habrían ideado los diseñadores estadounidenses de haber conocido la verdadera naturaleza de los armatos. La batería principal de los barcos consistía en 9 cañones navales de 460 milímetros o 18.1 pulgadas montados en 3 enormes torretas, cada una con un peso superior a un destructor típico de los años 30. 2 se superpondrían al frente y uno se pondría atrás. Además de los proyectiles perforante y alto explosivo habituales, también podrían disparar proyectiles antiaéreos del tipo III. En estos proyectiles se utilizaba un fusible de tiempo para determinar a qué distancia explotarían, y cada proyectil al detonar liberaría 900 tubos llenos de material incendiario en un cono de 20 grados orientado hacia las aeronaves entrantes, junto con los restos del propio proyectil en forma de esquirlas de acero. Cada tubo ardería durante unos 5 segundos a 3.000 grados con una llama de 5 metros o 15 pies. Aunque visualmente impresionantes, estos proyectiles causaban graves daños en los cañones de las armas principales y en caso de que los pilotos estadounidenses consideraban estos proyectiles más como un espectáculo de pirotecnia que como un arma antiaérea competente. La batería secundaria original consistía en 12 cañones de 6 pulgadas en 4 torretas triples, una hacia adelante, una en cada ala y una hacia atrás, equiparándose a muchos cruceros ligeros. Las torretas fueron extraídas de los cruceros de clase Megami cuando estos se rearmaron con cañones gemelos de 8 pulgadas. La batería antiaérea inicial consistía en 12 cañones de 5 pulgadas en 6 torretas gemelas, 3 a cada lado, y otros 24 cañones antiaéreos de 25 milímetros, montados principalmente en la mitad del barco. En 1944, los barcos tuvieron enormes actualizaciones antiaéreas. Las 2 torretas alares de 6 pulgadas fueron removidas y reemplazadas con 3 torretas gemelas adicionales de 5 pulgadas cada una, elevando estas a un total de 24 cañones, con un gran número de cañones extra de 25 milímetros instalados para un total de 162 de estas armas. Aunque estas son ampliamente consideradas como las peores armas antiaéreas de la guerra, utilizando cargadores de 15 rondas y teniendo numerosos problemas con la precisión y el alcance, el barco también tenía 2 montajes gemelos para ametralladoras antiaéreas de 13.2 milímetros, uno a cada lado del puente. El armamento en Shinano necesariamente fue bastante diferente, ya que nunca se terminó como un acorazado y en cambio se convirtió en un portaaviones de apoyo. No se llevaban armas primarias o secundarias, en su lugar se instalaron 16 cañones de 5 pulgadas, 125 cañones antiaéreos de 25 milímetros y 336 lanzacohetes antiaéreos de 5 pulgadas en 12 torretas de 28 barriles. Para igualar esta enorme batería de cañones, y dado que estaban diseñados para enfrentar simultáneamente a varios acorazados enemigos, los Yamatos estaban equipados con una pesada armadura. La correa principal de la armadura a lo largo del costado del buque tenía poco más de 16 pulgadas de espesor e inclinada a 20 grados para aumentar el espesor efectivo. La armadura en las torretas principales era ridículamente gruesa, con 26 pulgadas de espesor. El deck principal de la armadura tenía poco menos de 8 pulgadas de grosor. Sin embargo, esto debe equilibrarse con el hecho de que la metalurgia japonesa estaba algo rezagada respecto a otras naciones, particularmente los británicos y alemanes que poseían la mejor placa de armadura del mundo en ese momento, por lo que el grosor efectivo comparado con otros acorazados es ligeramente menor de lo que las cifras sugerirían. El sistema de protección contra torpedos, aunque completo, tenía defectos de construcción y diseño que reducían su efectividad, haciendo que el ataque con torpedos fuera el talón de Aquiles de estos barcos. Una enorme planta de energía impulsaba todo esto, permitiendo a los barcos alcanzar hasta 27 nudos.
El Yamato fue ordenado en marzo de 1937, establecido en noviembre del mismo año, lanzado en 1940 y comisionado unos días después de Pearl Harbor el 16 de diciembre de 1941, uniéndose a la flota en mayo de 1942. El Yamato sirvió como el buque insignia de la flota combinada japonesa durante la batalla de Midway, pero como un combate de portaaviones, el barco en realidad no participó contra las fuerzas enemigas durante la batalla. Los siguientes 2 años se pasaron principalmente en varios puertos, desplegándose para contrarrestar incursiones de portaaviones estadounidenses en bases insulares japonesas. El 25 de diciembre de 1943 sufrió graves daños por torpedos a manos del United States Ship Skate y se vio obligada a regresar a la base naval de Kure para reparaciones y mejoras estructurales. Su próximo gran enfrentamiento sería en 1944 en la Batalla del Mar de Filipinas, escoltando a portaaviones japoneses, seguido de un papel en la Batalla del Golfo de Leyte, donde pudo usar sus cañones contra un buque enemigo por primera y única vez, ayudando a hundir el portaaviones de escolta estadounidense Gambier Bay y el destructor Johnston antes de retirarse por los torpedos del United States Ship Herman, que la sacaron de combate. Se ordenó la construcción de Musashi en marzo de 1937, se colocó un año después, se lanzó en noviembre de 1940 y se comisionó el 5 de agosto de 1942. Sin nada importante que destacar en sus primeros años de operación, en marzo de 1944 sufrió daños moderados cerca de la proa por un torpedo disparado por el submarino americano Tanning. Shinano fue establecido como el tercer miembro de la clase Amato, con un diseño modificado donde la mayoría de los valores de armadura originales se redujeron ligeramente para agregar protección para el equipo de control de fuego y las posiciones de vigilancia, y para permitir que el armamento secundario de 5 pulgadas fuera reemplazado con armas de 3.9 pulgadas. Pero después de la derrota japonesa en Midway se suspendió la construcción del Shinano. Posteriormente, el casco se reconvirtió en portaaviones. No estaba destinada a ser un buque de primera línea, sino un buque de apoyo de 64.800 toneladas capaz de transportar, reparar y reabastecer las flotas aéreas de otros portaaviones. Shinano fue lanzado el 5 de octubre de 1944 y comisionado el 19 de noviembre del mismo año. 10 días después de eso, en la madrugada, Shinano fue golpeado por 4 torpedos del United States Ship Archerfish. Aunque el daño parecía manejable, un pobre control de inundaciones hizo que el barco se inclinara a estribor y poco antes del mediodía se volcó y se hundió, convirtiéndola en el barco naval más grande que jamás ha sido hundido por un submarino. Yamato y Musashi tendrían ambos finales espectaculares. En el camino al Golfo de Leyte, Musashi se hundió el 24 de octubre de 1944 durante la batalla del Mar de Sibiyan, recibiendo 17 bombas y 19 torpedos para hundirse. Yamato se hundiría el 7 de abril de 1945 por un total de 386 aviones de portaaviones americanos durante un intento de cumplir la Operación Tengo, recibiendo 10 torpedos y 7 bombas antes de volcar, seguido de la detonación de sus principales revistas. Los estadounidenses aprendieron de Musashi, que fue atacado desde todos los ángulos y se hundió lentamente durante varias horas. Por otro lado, Yamato sufrió ataques concentrados en un costado, provocando su vuelco por una inundación masiva tras recibir menos impactos. El buque de guerra número 111 también iba a incluir las mejoras de Shinano. La quilla del barco se colocó después del lanzamiento de Yamato en agosto de 1940, pero los recursos esenciales para construir el barco serían mucho más difíciles de obtener durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, con solo un 30% de avance, fue desmantelada y desguazada en 1942. Los materiales rescatados de esto se utilizaron en la conversión del IC y su hermano menor a híbridos de acorazado portaaviones. El quinto buque, con número de guerra 797, se diseñó como una versión mejorada del Shinano, pero nunca se construyó. Como parte del programa de reposición de la flota de 1942, se planearon 2 acorazados de un diseño nuevo y más grande. El diseño. A-1500 se basó en los Yamatos y habría tenido una batería principal de 6 cañones de 20 pulgadas en 3 torretas gemelas y un armamento secundario de propósito dual de 24 cañones de 3.9 pulgadas de propósito dual en montajes gemelos. Se planeaba un desplazamiento superior a los Yamato con un cinturón de armadura lateral de 18 pulgadas.
Como se mencionó al principio, los registros del barco están incompletos. Aunque los bombardeos incendiarios habían destruido algunos registros, en la víspera de la ocupación de Japón por parte de los aliados, los oficiales de servicio especial de la Marina Imperial japonesa destruyeron prácticamente todos los registros restantes, dibujos y fotografías de o relacionados con los acorazados de la clase Yamato, dejando solo registros fragmentarios de las características de diseño y otros asuntos técnicos. La destrucción de estos documentos fue tan eficiente que hasta 1948 las únicas imágenes conocidas de Yamato y Musashi fueron las tomadas por aviones de la Marina de los Estados Unidos involucrados en el ataque a los dos acorazados. A pesar de que con el tiempo se han revelado más fotos y documentos que no fueron destruidos, la pérdida de la mayoría de los registros escritos sobre la clase Yamato ha dificultado hasta cierto punto una investigación exhaustiva sobre ella. Debido a la escasez de registros escritos, la información de esta clase se obtuvo principalmente de entrevistas con oficiales japoneses tras la rendición de Japón. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, haznoslo saber en los comentarios. No olvides etiquetar tu pregunta con Q y A si quieres dejar una pregunta para el dique seco.